Bienvenidos a otro nuevo tutorial acerca de programación con WebGL. Bueno, en este tutorial veremos cómo crear un triángulo en nuestro navegador usando pues WebGL. Bueno, aquí puedes ver el resultado de este tutorial. Así que hay que ver qué necesitamos para poder lograr esto. Bueno, vamos a ver qué necesitamos para hacer esto. Entonces, nuestro documento HTML5 va a ser igual que el del tutorial pasado. La única diferencia es que ahora mi archivo JavaScript lo he llamado Hello Triangle. Y bueno, el tamaño del canvas pues tiene un ancho de 500 píxeles y un alto de 500 píxeles. Pero pues lo demás es el mismo. Nada complicado. Bastante sencillo. Así que pues no me voy a detener en explicar esto porque pues esto es muy sencillo. Y bueno, aquí en el tag body podemos ver que queremos que llame al método main cuando pues se cargue cuando se cargue el método cuando se cargue el tag body o cuando se cargue nuestra página. Pues queremos que se ejecute el método main que está en nuestro código JavaScript. Y bueno, el método main va a constar de las siguientes funciones. Vamos a definir 4 funciones. Una que se llama init WebGL, init shaders, init buffers y render. Init WebGL, pues su nombre nos indica qué es lo que hace. Va a inicializar WebGL. Init shaders se va a encargar de inicializar algo que no hemos aún visto, algo que se llama shaders. Shaders son programas escritos en lenguaje GLSL y el lenguaje GLSL es bastante parecido a C. Y bueno, vamos a crearnos dos pequeños programas shader. Uno de esos programas se llama Vertex Shader y Fragment Shader. Bueno, vamos a crearnos dos programas y la función init shader se va a encargar de inicializar todo lo relacionado con esos pequeños programitas que vamos a realizar ahorita. Y bueno, tenemos un método llamado initBuffers que se va a encargar de crear unos buffers bueno, lo que queremos dibujar ahora es un triángulo y ese triángulo consta de vértices, ¿ok? Entonces, lo que necesitamos es crearnos un buffer o un espacio en la memoria donde podamos almacenar esos vértices de forma tal que WebGL pueda utilizar ese buffer para poder renderizarlo en la pantalla. Ahorita vamos a ver más a detalle cada método. Y bueno, pues el método render se va a encargar de dibujar nuestro triángulo en la pantalla, en el canvas. Y básicamente así de simple va a estar la función main de este tutorial. Bueno, init WebGL, lo que va a hacer esta función es inicializar WebGL, crear el contexto. Y una vez que ya tengamos el contexto, podemos utilizar funciones que nos permitan realizar tareas bastante cool, como dibujar cosas en la pantalla, gráficos. Bueno, lo primero que hacemos es obtener el canvas utilizando su ID. Y pues el ID que le asignamos a nuestro canvas se llama WebGL. Aquí podemos ver que así es. Aquí está nuestro identificador y se llama WebGL. Así que aquí lo estamos referenciando en nuestro código JavaScript. Ok, ahora tenemos el canvas, checamos que no sea null. Si es null, entonces pues le avisamos al usuario que tiene un canvas inválido y nos salimos retornando null. Una vez que ya tengamos el canvas, podemos obtener contexto. Entonces, esto es lo mismo que el tutorial pasado. Le pasamos aquí experimento WebGL. Checamos que tengamos un contexto válido. Si no lo tenemos, nos salimos. No es prudente continuar. Así que retornamos null y le avisamos al usuario que hay un problema. Y lo último que vamos a hacer en esta función es configurar el viewport. El viewport es la área visible del canvas sobre la cual nosotros queremos dibujar. Así que pues, al igual que el tutorial pasado, le pasamos
0, 0 y el tamaño, el ancho del canvas y el alto del canvas. Así de sencillo, y retornamos el contexto, el cual se llama GL. Así de simple, es lo mismo que el del tutorial pasado, así que no creo que tengas ningún problema con esto. No ves ningún código nuevo. Lo único que hice aquí fue ponerle una función que se llama WebGL. Init shaders. Aquí viene lo bueno. Ahora, en este tutorial necesitamos algo que se llama shaders. Los shaders, como ya mencioné brevemente, son programas que nos permiten manejar tanto los vértices y los píxeles de nuestra geometría. Esos programas, bueno, existen. En este caso vamos a crear dos programas, uno que se llama Vertex Shader y otro que se llama Fragment Shader. Y lo que va a hacer el Vertex Shader, ese pequeño programa, va a manejar los vértices de nuestra geometría. Podemos hacer lo que queramos con esos vértices. Podemos modificar su posición, podemos hacer que se muevan esos vértices en el Vertex Shader. Podemos realizar lo que queramos en el Vertex Shader con los vértices. Y bueno, eso es lo que va a hacer el Vertex Shader. El Fragment Shader se va a encargar de procesar los píxeles de nuestra geometría. Entonces, ahorita vamos a ver cómo esos dos programas. Y bueno, lo primero que hacemos es crearnos dos objetos shader llamando al método createShader y le decimos aquí que queremos crearnos un objeto vertex shader y lo almacenamos en la variable vertex shader y otra vez llamamos al método createShader del contexto y le decimos que queremos crearnos un fragment shader y lo almacenamos aquí en la variable fragment shader. Y ahora necesitamos suministrarle el código fuente a la siguiente función. Shader source necesita que tú le suministres el código de tu vertex shader y fragment shader, y ese código tiene que estar en forma de string. Así que ahorita vamos a ver la definición de estos variables, que son dos strings, vertex shader source y fragment shader source. Tienen el código pues de nuestros dos pequeños programas. Entonces aquí lo que hacemos ahora es simplemente llamar shader source del contexto, le pasamos nuestro objeto vertex shader y le decimos, y también le suministramos el código fuente, el código vertex shader source, y lo mismo lo hacemos para el fragment shader. Y entonces aquí tenemos pues shader source y le especificamos el objeto fragment shader y el código, ¿no? Fragment shader source. Necesitamos compilar ese código, entonces llevamos al método compile shader del contexto y le pasamos nuestros objetos vertex shader y fragment shader. Se los pasamos y lo que va a hacer es compilar el código que le suministramos en las funciones anteriores. Entonces necesitamos checar que la compilación se haya realizado con éxito, porque podemos equivocarnos con la sintaxis. Entonces necesitamos alguna forma de checar eso y decir al usuario cuál fue el error. Bueno, pues eso lo podemos lograr de la siguiente manera, checando el valor retorno de la siguiente función, de la función getShaderParameter, la cual va a retornar null si hubo algún error en la compilación. Y bueno, aquí le pasamos el objeto del cual queremos checar que se haya compilado y le decimos, bueno, pues que queremos checar el estado de la compilación en el segundo parámetro, compile status. Y bueno, pues aquí le decimos que queremos checar el estado de compilación del vertex shader. Ok, si esta función nos retorna null, entonces quiere decir que hubo algo
hubo algún error de compilación y le decimos al usuario cuál fue ese error con el método getShaderInfoLog. Y esta función nos va a retornar en qué nos equivocamos, cuál fue nuestro error de sintaxis en el vertex shader. Y pues simplemente nos salimos retornando null porque no sería prudente continuar. Y igual, también checamos que se haya compilado de forma exitosa el fragment shader. Aquí checamos de nuevo, pero para el fragment shader igual llevamos el método getShaderParameter. Y bueno, aquí le decimos que queremos checar el estado de compilación pues del fragment shader. Si hubo algún error en el fragment shader, pues le decimos al usuario aquí con un alert pues cuál fue el error con getShaderInfoLog. Le hicimos que pues nos retorne cuál fue el error en el fragment shader. Y pues nos salimos porque no sería prudente continuar, retornando pues null. Bueno, esta es la primera parte de la función initShaders. Todavía continúa y bueno, una vez que ya tengamos el vertex shader y el fragment shader compilados, que son dos pequeños programas que ahorita vamos a realizar, necesitamos crear un objeto programa. Y este objeto programa le vamos a asignar tanto el vertex shader como el fragment shader. Prácticamente el programa es un contenedor en el cual tú puedes almacenar, por decirlo así, el vertex shader y el fragment shader. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crearnos un programa usando el método createProgram del contexto, ¿no? Entonces es gl.createProgram y lo almacenamos en la variable program. Y lo que vamos a hacer ahora es llamar al método attachShader y dos veces, una para el vertex shader y otra para el fragment shader. Y lo que va a hacer esto es relacionar el programa con el vertex shader y con el fragment shader. Y después llamamos al método linkProgram y pues le pasamos nuestro programa. Prácticamente lo que estamos haciendo es crear un archivo ejecutable cuando llamamos al método linkMapProgram. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ese método linkProgram va a crear un archivo ejecutable que se va, pues ahora sí que a ejecutar por nuestra WebGL lo va a ejecutar de forma tal que se ejecute los objetos que están atados o contenidos en el programa. Entonces se va a ejecutar tanto el vertex shader como el fragment shader. Vamos, ese ejecutable va a tener el vertex shader y el fragment shader. Los va a poder ejecutar. Entonces eso es lo que está haciendo este último método, generarnos un archivo ejecutable que va a ejecutar pues los objetos vertex shader y fragment shader, el código. Pero primero se los tienes que asignar al programa con attachShader. Y bueno, pues hay que checar el estado, si se linkeó de forma exitosa el objeto programa. Entonces pues eso lo hacemos con getProgramParameter. Esta función nos va a retornar false si hubo algún problema de linkeado. Y pues aquí le especificamos que queremos saber el estado de linkeado del programa. Aquí le pones link status y pues el programa. Si hay algún problema, pues aquí le decimos al usuario y nos salimos. Lo último que vamos a hacer es activar ese programa de manera tal que cuando llamemos al método draw, este programa se va a ejecutar. Y por último retornamos el objeto al programa. Y listo, eso es lo que hace el método initShaders. Ahora vamos a ver lo que hace el método initBuffers. Igual, toma como parámetro el contexto. Y lo que vamos a hacer aquí es declarar las posiciones de nuestros vértices de nuestro triángulo.
Vamos a usar un array de este tipo, float32 array, que es diferente al array de JavaScript, porque aquí le tienes que especificar el tipo, que es pues float. Este array, float32 array, es el equivalente a un array de floats en C o en C++. Y, y le tenemos que a WebGL le tenemos que suministrar un array de este tipo. No le podemos suministrar un array de JavaScript a WebGL, así que necesitamos utilizar un array de este tipo, float32 array, para que WebGL optimice. Como ya sabe el tipo, puede optimizar el array para su uso. Bueno, pues lo primero que lo que hacemos aquí es especificar las tres coordenadas de los vértices de nuestro triángulo. Entonces los primeros tres valores float indican las posiciones de los vértices en X, Y y Z. Y los últimos cuatro valores indican el color del triángulo, del vértice del triángulo. Entonces le ponemos uno para el rojo, uno para el verde y uno para el azul. Y bueno, lo que vamos a hacer es crearnos un objeto en la memoria, un objeto buffer. Y eso lo vamos a lograr llamando al método createBuffer del contexto, createBuffer, y lo almacenamos en la variable vertexBuffer. Y checamos que tengamos un vertexBuffer válido, que no sea null. Si es null, pues nos salimos. Y le decimos al usuario que tenemos un vertexBuffer inválido y return null, porque no sería prudente continuar. Prácticamente lo que estamos haciendo a la hora de llamar el método createBuffer, pues es crear un objeto en la memoria de la tarjeta de video, en la video RAM. Estamos creando un objeto, en este caso vertexBuffer. Haz de cuenta que es este objeto que dice aquí buffer object. Es el objeto que se está creando. En este objeto vamos a poner nuestros vértices. Entonces, primero tenemos que decirle a OpenGL, bueno, a WebGL, para que vamos a almacenar en ese buffer, en este objeto buffer. ¿Qué tipo de datos vamos a almacenar ahí? Entonces, eso se lo especificamos a WebGL con bind buffer. Aquí le decimos que nuestro vertex buffer lo vamos a utilizar para almacenar vértices, un array de vértices. Y esto se lo dices con array buffer. Hay otra constante que le puedes pasar ahí, que es element array buffer, que indica que queremos poner índices en el objeto buffer. Pero en este tutorial no vamos a ver element array buffer, así que olvídate de esa parte por ahora. Entonces array buffer significa que queremos poner en este objeto buffer vértices, queremos poner vértices ahí. Entonces ya le estamos diciendo a WebGL que queremos ponerle vértices ahí. Y bueno, ahora sigue pues suministrarle los datos a WebGL. Entonces eso lo hacemos con buffer data. Y bueno, aquí podemos ver que le estamos suministrando los vértices. Y lo que va a hacer este método buffer data va a ser reservar memoria en la video RAM según el tamaño del array que aquí le estamos suministrando. Entonces este método va a reservar memoria. Buffer data va a reservar memoria en la video RAM y va a copiar los vértices que aquí le suministremos, de tal manera que, bueno, aquí por ejemplo podemos ver en la imagen que tenemos un array de vértices, y esos vértices con buffer data los vamos a pasar de JavaScript a la video RAM con buffer data.
Y pues bueno, aquí podemos ver cómo reserva. Lo que hace es reserva memoria y después copia el contenido pues que le suministramos aquí como buffer data. De tal manera que después el Vertex Shader pueda acceder a ese contenido y los pueda pues ya después dibujar sobre la pantalla. Entonces, pues eso es lo que hace Buffer Data. Simplemente le suministra los datos a WebGL para que los pueda dibujar. Y bueno, y le tenemos que decir qué tipo de datos le estamos suministrando. Pues le decimos que es un array de vértices con array buffer. Y ya por último, este último parámetro, static draw, significa, le estamos diciendo a WebGL de qué manera vamos a utilizar nuestros vértices. Estamos diciendo aquí con static draw de que nuestros vértices no se van a mover. No vamos a estar cambiando la posición de los vértices de forma dinámica, así que le pones static draw. No importa si te equivocas y le pones otra constante aquí, igual va a funcionar, porque lo que hace WebGL es utilizar este parámetro para optimizar. Va a utilizar este parámetro para optimizar según el uso que tú le quieras dar. Entonces, bueno, pero en este caso, como no mis vértices no se van a mover, pues ponle static draw. Y bueno, ahora vamos a especificar el layout de nuestros vértices. Déjame explicarme. Bueno, si te fijas aquí arriba, cuando especificamos los vértices, tenemos un array de puros números, floats. Pero ¿cómo vas a ver WebGL que los primeros tres elementos son de posición, significan la posición de un vértice, y los siguientes 4 elementos significa pues el color, y así? Entonces, ¿cómo le hicimos eso a WebGL? Que los primeros 3 elementos son la posición y los siguientes 4 son el color del vértice. Pues eso lo podemos lograr con Vertex Attribute Pointer. Y bueno, aquí podemos ver que estamos llamando a este método Vertex Attribute Pointer. Y si te fijas, el primer parámetro le he puesto un 0, y acá abajo, cuando lo vuelvo a llamar, le he puesto un 1. Simplemente eh, cuando simplemente este es un índice que le corresponde al atributo posición, y el índice 1 es es el índice que le corresponde al atributo color. Nuestros vértices en este tutorial tienen 2 atributos. Tienen su atributo tiene un atributo de posición y un atributo de color. Entonces, la posición es el primer atributo que aparece en nuestro array. Entonces ese le corresponde el número 0, y el segundo atributo que aparece en nuestro array es el atributo de color. Entonces le corresponde el número 1. Y si tuviera, no sé, coordenadas de textura, sería el atributo número 2. Y si tuviera un vector normal, sería el atributo número 4. Y así, según el orden en el que vayan apareciendo en el array. Y bueno, el segundo parámetro indica el número de elementos que definen el atributo. En este caso, la posición queda definida por 3 elementos, y entonces los primeros 3 elementos pues son la posición, ¿no? El tercer parámetro indica de qué tipo son los elementos del array, pues son floats. Y el otro parámetro significa que si queremos normalizar las coordenadas de la posición, normalizar quiere decir que queden en el rango de -1 y 1. Nosotros no queremos normalizar, simplemente le decimos que no, con false. Y lo que viene a continuación es vertex stride. Es el tamaño de un vértice en bytes. Y eso aquí lo estamos calculando de la siguiente manera. Un vértice tiene 7 floats. Son 3 floats para describir la posición y 4 floats para describir el color. Entonces, un vértice queda descrito con 7 floats. Entonces,
Entonces multiplicamos el número 7 por el por cuánto mid, por el tamaño en bytes de cada elemento. Bueno, aquí podemos ver que multiplicamos byte per element por 7. O sea, cuánto el tamaño en bytes de un float por 7. Y pues aquí se lo suministramos en vertex stripe. Y el último parámetro es un offset. En la primera vez que lo llamamos le suministramos 0 y la segunda vez que lo llamamos le suministramos este offset, post offset. Simplemente le estamos diciendo con el offset que en este caso aquí le estamos diciendo que se recorra 3 unidades o 3 elementos para que puedan encontrar información respecto al color. Eso es lo que está haciendo aquí con el offset. Simplemente le está diciendo que cuántos elementos se tiene que desplazar para poder encontrar información sobre algún cierto tipo de dato. Entonces aquí le estamos diciendo que se recorra 3 elementos, pero tienes que decir cuánto en bytes, no en elementos. Entonces multiplicamos el 3 por cuánto, por el tamaño en bytes de un elemento y listo. Entonces tenemos ya por último, por último aquí a enable vertex attribute array y enable vertex attribute array 0 y 1. Estos números 0 y 1 simplemente son los índices de los atributos. Entonces le estamos diciendo que queremos activar en los atributos 0 y 1. Haz de cuenta que cuando llamamos al método vertex attribute pointer, attribute pointer, lo que estamos haciendo es crear una conexión entre el objeto buffer que creamos y una variable atributo definida en el vertex shader. Estamos creando una relación entre lo que es una variable atributo en el vertex shader y nuestro objeto buffer. Pero haz de cuenta que es como si fuera un switch. Necesitamos activar esa conexión entre el objeto buffer y la variable atributo, de manera que quede como aquí en el diagrama de abajo. Entonces eso lo hacemos con enable vertex attribute array. Le decimos que queremos activar el elemento, el atributo 0 y el 1. Entonces supongo que estos dos floats es el atributo 0. Entonces se va a crear aquí una conexión de forma que el vertex shader pueda leer pues el atributo 1 del objeto buffer, y acá el otro, supongo que de acá abajo es el atributo 1. Entonces se va a crear una conexión con la variable atributo del vertex shader, de manera que tal que es lo que lo pueda leer. Entonces eso es lo que hace al fin y al cabo esta función en enable vertex attribute array. Y bueno, y ya por último nos queda la función render. Bueno, la función render está súper sencilla. Le ponemos la pantalla de algún color. En este caso aquí la estoy limpiando de color verde, y después limpiamos el buffer de color verde, como ya especificamos aquí con clear color. Ya por último dibujamos el triángulo con el método draw arrays del contexto. Le decimos que queremos dibujar triángulos y le decimos que queremos dibujar 3 vértices, pues el triángulo está compuesto de 3 vértices. Y el segundo parámetro es un offset. No lo vamos a tocar y lo vamos a dejar en 0. Y así de fácil es el método render.
Y bueno, ahora sí, el Fragment Shader y el Vertex Shader, su código. Entonces, el Vertex Shader es un pequeño programa que nos va a permitir manipular los vértices de la geometría, aplicarles transformaciones lineales y ese tipo de cosas. Y el Fragment Shader es un programa que nos va a permitir modificar pues, el color de los píxeles que se muestran en la pantalla, los píxeles de la geometría que estamos dibujando. Entonces, el Vertex Shader lo que va a hacer aquí va a tomar, bueno, nuestros vértices tienen dos atributos, tienen un atributo de posición y un atributo de color. Y aquí le decimos con la palabra clave attribute, que pues que es un atributo y bueno, pues es un vector de 4 elementos y pues bueno, se llama aPosition. Y después tenemos otra vez attribute bet4 acolor. Pues la palabra attribute significa que es un atributo, bet4 pues es un vector de 4 elementos y bueno, pues color es acolor, es el nombre de la variable. Luego tenemos una variable de tipo vary. Esta variable, que también es un vector de 4 elementos y se llama bcolor. Bueno, esta variable de tipo vary puede pasar, lo que le asignamos a esta variable va a pasar al Fragment Shader. O sea, lo primero que se va a ejecutar es el Vertex Shader. Después de que se ejecute el Vertex Shader, se va a ejecutar el Fragment Shader. Entonces, lo que le asignemos a esta variable bcolor, que es una variable de tipo vary, va a pasar al Fragment Shader. Entonces, lo que hacemos aquí es lo siguiente. Bueno, el código, en este código está escrito en lenguaje GLSL, que es bastante parecido a C. Y bueno, es todo. Estos programas siempre empiezan con una función main que no retorna nada. Y lo que hace, pues bueno, es lo siguiente. Simplemente va a asignar la variable aPosition a la variable glPosition. Lo que le asignes a la variable glPosition es lo que es la posición final que vas a ver en la pantalla. Entonces queremos que la posición que esté almacenada en aPosition sea lo que se vea en la pantalla. Entonces simplemente se lo asignas a glPosition. Lo que valga la variable glPosition es lo que vas a ver en la pantalla. Y bueno, ahora lo que hacemos es asignar la variable acolor a la variable bcolor. La variable bcolor es una variable de tipo vary. Entonces, lo que le asignemos a esta variable va a pasar a la siguiente etapa de la graphics pipeline. Entonces, lo que le asignemos a esta variable va a pasar al Fragment Shader. Entonces, bueno, lo primero que hacemos en el Fragment Shader es especificar la precisión de los números que vamos a utilizar. Entonces aquí le decimos que queremos una precisión media para nuestros números flotantes. Y bueno, aquí podemos ver que tenemos una variable de tipo vary, que es la variable del Vertex Shader. Entonces esta variable, lo que le asignemos a esta variable va a pasar, o se le va a asignar a esta variable de acá, del Fragment Shader. Y bueno, y lo que hacemos aquí en el Fragment Shader, pues es simplemente asignar lo que recibimos del Vertex Shader a la variable glFractColor. Y lo que le asignas a la variable glFractColor es el color del píxel que vas a ver en la pantalla, en el canvas. Y bueno, esos son los dos programas de este tutorial, bastante sencillos. Y bueno, también tiene una función main, el Fragment Shader. Bastante parecido a un programa en C que tiene un punto de entrada que es la función main. Bueno, pues esta también tiene un punto de entrada y también es la función main. Nada más que estas funciones no retornan nada, retornan void. Y bueno, si te fijas aquí, he declarado el programa, los dos programas, como dos strings. Y pues puedes ver que los estoy concatenando aquí con el operador suma. Hay una forma de cargar los programas por medio de archivos de texto a nuestro
a nuestro código, pero eso lo veremos después. No es necesario que escriba los programas de esta manera, como lo estoy haciendo yo aquí, pero simplemente es por sencillez, por mantener la sencillez en este tutorial. Ya después veremos cómo escribir estos programas en dos archivos cualquiera y cargarlos a nuestro proyecto. Y bueno, eso es todo por, por, por la parte del código. Y bueno, si corremos nuestra aplicación, pues esto es lo que obtenemos, ¿no? Un triángulo en la pantalla. Y bueno, pues hay que ver cómo hacer eso en código. Hay que programarlo para familiarizarnos un poco